Buenas tardes, como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Este fin de semana se cumplen 10 años de la creación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos, una idea que fueron pergeñando en el 2001 Hugo Chávez y Fidel Castro. Ya les hicimos un informe sobre el tema, ya hablamos sobre el tema, pero es bueno recordarlo porque es este fin de semana que se cumplen los 10 años. Y además hubo una reunión bastante importante en Perú sobre el tema del cambio climático. Y siempre las dudas, ¿se avanza? ¿No se avanza? Llega gente de diversas partes del planeta, cada uno plantea sus problemas. Les preparamos un informe especial sobre el tema. También vamos a volver hoy a ocuparnos del tema de Grecia. Este miércoles, próximo miércoles 17, el Parlamento elige al nuevo presidente. Grecia no logra salir de la situación de crisis que ya viene padeciendo hace varios años. El tema de la relación con el Banco Central Europeo, con el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea sigue siendo uno de los temas claves en el debate político interno de Grecia. ¿Se verá esto referenciado o trasladado a la edición a la decisión que tome el Parlamento? Lo veremos este miércoles cuando elija nuevo presidente. Y el 10 de diciembre se cumplieron 66 años de aquel día en que Naciones Unidas decretó Día Universal de los Derechos Humanos. Importantísimo. Importantísimo también las cosas que sucedieron, porque tanto el Senado norteamericano dio publicidad a un informe, bueno, aparte de un informe, porque es un informe de muchas páginas, 6.000 páginas, de las cuales se conocieron apenas 500, pero se conoció un informe sobre la tortura de la CIA. Y también esta semana se conoció el informe de la Comisión de la Verdad en Brasil, donde también se revelaron las distintas prácticas ilegales y violaciones de los derechos humanos en ese país. Así que vamos a tener un informe y a debatir sobre esto. Unos 12.000 expertos de 194 países en Perú participaron de la Cumbre del Cambio Climático de las Naciones Unidas y ahí se debatió sobre el calentamiento global. Protagonista de reconocidas historias de ciencia ficción, el cambio climático ha abandonado su lugar de profecía apocalíptica para convertirse en una dura realidad del planeta. Bajo esta impronta, 12.000 expertos provenientes de 194 países participan en Lima, capital de Perú, de la 20ª Cumbre de Cambio Climático de las Naciones Unidas. Un encuentro donde se discuten nuevos compromisos contra el calentamiento de la Tierra. El principal objetivo de esta cumbre es generar el borrador para un acuerdo final el año próximo en París, que debería modificar el sistema actual de producción de bienes a nivel mundial, causante de un incremento anual de 2,2% en gases de efecto invernadero, principal generador del cambio climático. A este ritmo, la temperatura promedio del planeta subiría unos 4 grados centígrados hacia el final del siglo, un nivel devastador que traería aparejados un consecuente retroceso en las reservas de agua por derretimiento de glaciares, sequías y pérdida de tierras cultivables, además de sus efectos sobre la biodiversidad y las poblaciones más vulnerables. Para ser más gráficos, de seguir a este ritmo de emisiones, para fines de este siglo, el mundo habrá duplicado la concentración de gases de efecto invernadero, aumentando la temperatura del planeta a niveles históricos. En el peor de los panoramas, se fundirán los glaciares, subirá el nivel de los mares borrando de la faz de la Tierra islas y zonas costeras.
Desaparecerán miles de especies y el efecto de las sequías e inundaciones sobre las cosechas provocarán hambrunas que afectarán a millones de habitantes de todas las latitudes. La comunidad científica advierte que los esfuerzos actuales son insuficientes para limitar a 2 grados el aumento de la temperatura global, el tope que fijaron los científicos de la ONU para evitar este futuro catastrófico. Los recientes compromisos de Estados Unidos, China y la Unión Europea de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero brindan una cuota de optimismo a las negociaciones iniciadas en la cumbre limeña. Es que estas 3 economías concentran más del 50% de estas emisiones contaminantes a nivel mundial. Mientras la Unión Europea ya se había comprometido a recortarlas en un 40% para 2030, en relación con el año 1990, en una conferencia conjunta de Barack Obama y Xi Jinping, realizada recientemente en Beijing, Washington se comprometió a reducir entre un 26 y un 28% sus emisiones para el 2025 respecto de los niveles de 2005, mientras que el mandatario chino asumió su voluntad, pero recién a partir de 2030. Si bien la decisión de China se estima insuficiente, constituye al menos un avance. Es que el principal obstáculo que ha tenido hasta ahora acordar un freno al cambio climático es la desconexión existente entre las advertencias científicas y las voluntades políticas, más proclives a responder a compromisos con los grandes holdings empresariales que a velar por el bienestar del planeta y sus habitantes. El acuerdo que se está discutiendo en Perú y cuyo borrador deberá ser refrendado en París, deberá propiciar un nuevo sistema económico global que sustituya el actual sustentado a nivel energético por los combustibles fósiles. Reducir las emisiones que generan el aumento en la temperatura terrestre implica sustituir el petróleo, el gas y el carbón por energías renovables. Y para esto son necesarias decisiones políticas, financieras y tecnológicas que no todos los gobiernos están dispuestos, o en el caso de los países menos favorecidos, posibilitados a enfrentar. Conscientes de esta realidad, la Cumbre de los Pueblos, que se desarrolla en forma paralela a la de las Naciones Unidas en Lima, plantea una agenda más diversa, abarcativa y sustentable, integrada por organizaciones medioambientales, sociales, comunitarias y pueblos originarios de todo el planeta. Su lema es: cambiemos el sistema, no el clima, seguros de que el cambio climático está muy ligado al modelo de desarrollo. Con foros de debate y grupos de trabajo, esta cumbre alternativa propone entre los temas a tratar la defensa de la tierra, la soberanía alimentaria y el desarrollo con identidad. El tiempo apremia. En materia de cambio climático, el futuro es hoy. Bueno, 12 días sesionando, más de 12.000 especialistas para llegar al resultado cero. Es decir, el acuerdo que supuestamente ya debía estar listo, no está listo, se da un poco más de prórroga, pero la verdad es que es una cumbre, una vez más, una cumbre de climática fallida, porque el principal obstáculo, la principal traba sigue siendo el tema de la financiación, el tema de los grandes emisores, de los grandes contaminadores de la tierra, que son los países desarrollados, afectados los países pobres o los países medianos, y no hay quien quiera pagar o de alguna manera, sí, pagar el costo de lo que significa esta situación de la madre tierra, como decía el informe. Y yo estaba recordando que Fidel Castro en realidad hace rato que viene, tanto en sus escritos como en sus declaraciones últimas, haciendo hincapié en esto, ¿no? En los dos peligros que acechan a la especie humana, y que es por un lado la guerra nuclear, la posible guerra nuclear, y el otro es el tema de la crisis climática, es decir, el destrozo que estamos haciendo con el planeta. Y la decisión política, ¿no? Es el otro gran déficit que tienen estas cumbres para poder avanzar, poner en primer lugar, o un lugar prioritario, esta cuestión de la crisis climática, digamos. Me parece que ahí es el eje por lo cual el financiamiento resulta caro, porque no hay decisión de hacerlo. Totalmente. De dar paso atrás por parte de las potencias, no lo hacen porque tampoco y la decisión más allá que haya acuerdo entre varias. Parece ser el problema
no se resuelve ahí, lo cual replantea si es en este marco que se puede encontrar una solución, una respuesta. Claro, esa es una pregunta. Yo estaba recordando también las palabras de Hugo Chávez cuando decía, si fuera un banco, la tierra lo salvamos, ¿no? Es decir, lo que implica esto en realidad es que se trata no solamente de un cambio cosmético, sino realmente de un cambio de modelo. Como lo dicen varios de los movimientos sociales, de los sindicatos, de los campesinos, de los indígenas que están en la cumbre paralela, que es la cumbre de los pueblos, y donde realmente hacen planteos concretos, pero lo que realmente debería suceder es replantearse si este sistema, el capitalista, que está en este momento en vigencia, si realmente hay posibilidades de en este sistema salvar el planeta o no. Esa me parece que es la pregunta básica. Lo planteó en la cumbre también Evo Morales, que no es casual que viene de los movimientos sociales. Él participa mucho en estas cumbres, interviene siempre. Yo me quedo con 3 frases que dijo en esta cumbre justamente. Una, planteó la necesidad de un tribunal internacional de justicia climática. O sea, castigar a aquellos que efectivamente se pasen de la raya, si lo podemos decir así. Segundo lugar, ligado con lo que decías recién, Telma, dice el origen del calentamiento global, el capitalismo. Es una respuesta bien clara y contundente, aunque a veces eso puede ser... Puede tener múltiples interpretaciones porque también hay muchas formas de capitalismo. Al menos discutirlo. Pero sí, al menos discutirlo. Y él dijo también algo respecto a la madre tierra, esa frase que tiene siempre Evo Morales de aprender a vivir en armonía con la madre tierra. Algo tan difícil de plantear. Claro, cuando vivimos en estas moles de cemento es muy difícil plantearse la armonía con la madre tierra, porque la tierra no la vemos. O sea, lo único que vemos es cemento. Entonces es bueno que insista permanentemente el tema de la armonía. Claro, hay sociedades, países donde esto es mucho más sencillo, entre comillas, de hacer que en otros donde efectivamente está rodeado de cemento. Al menos en Bolivia y en Ecuador es parte de por ejemplo, parte de la Constitución Nacional. O sea, se ha incorporado a las nuevas constituciones el buen vivir o el respeto a la madre tierra, lo cual ya es un paso importante. Como vos decís, es difícil después llevarlo a cabo, pero por lo menos es parte ya de las constituciones nacionales. Es que está la contradicción del consumo permanente que nosotros vivimos. Cada vez más autos, por ejemplo. Cada vez más autos en una ciudad. Y obviamente los autos van a seguir contaminando. Las ciudades se hacen invivibles y Eduardo Galeano ya hace más de 40 años que alertaba respecto de este fenómeno del auto, ¿no? Por sobre el hombre y la mujer. También hay muchas críticas en relación a Perú, que es el país donde se hizo esta cumbre, porque pues, fíjense ustedes cuáles eran los primeros objetivos que ponen en orden. Los primeros objetivos es lograr un posicionamiento de Perú como para recibir más inversiones. Que haya, en minería. Que haya más negocios, que haya progreso económico del país. Es decir, los 3 primeros ítems apuntan a una economía de mercado que es exactamente lo que está produciendo esta catástrofe. Y recién en último lugar aparecen la inclusión y el medio ambiente. Esto fue realmente muy criticado, sobre todo por lo que estábamos comentando, esta cumbre paralela de los pueblos, ¿no? Lo interesante, bueno, en este debate, en lo que surge en la voz de Evo Morales, que justamente ahí es donde aparecen los 2 modelos confrontados, los 2 modelos de desarrollo absolutamente diferentes y contradictorios entre sí, pero claramente en estas cumbres lo que prevalece es el otro modelo, ¿no? Digamos, el cuestionamiento de Evo al capitalismo, pero el que termina imponiendo que el resultado, como vos decías al principio, sea cero, es que el que prevalece es el modelo actualmente vigente. Ahora, Raúl, vos que tratás mucho más en profundidad los temas económicos, ¿no da la sensación, puede que yo esté equivocado, de que la inmensa mayoría de los economistas traten estos temas? Es como que hubiera una disociación entre todo esto y la economía, más allá de aquellos que solo hablan del dólar o de los mercados. Pero yo no sé si hay un debate... El petróleo no se cuestiona, por ejemplo. No sé si hay un debate respecto de las consecuencias económicas o lo que esto provoca sobre el informe que nosotros acabamos de ver. Tan es así que el tema está ignorado por el statement en general de la economía, que quienes tratan este tema de la economía sustentable, el tema de observar estos fenómenos en el largo plazo, ya se están diferenciando, ya es como una materia aparte de la economía el tratamiento de estas cuestiones. Empieza a aparecer y empieza a formalizarse este tipo de planteos, pero desde un lugar todavía muy reducido, muy marginal, ¿no? Claro. En el gran debate económico internacional, del cual, como vos observás, está absolutamente
ausente, ni siquiera están en ese último párrafo, como decía, Claro, en el caso de los Perú, objetivos. Es que tiene que ver con la pregunta de cómo crecemos. Claro. Ahora, si vos tenés minería como tiene Perú, más allá de Claro, si ¿cómo contamina o no crecemos? camina, crece, los organismos internacionales te elogian porque creces. No, pero- Fíjate, bueno, el caso de Perú es claro, en muchos casos se está planteando como un ejemplo lo de Perú, el Claro, crecimiento de Perú. exactamente. Claro, ignorando absolutamente ¿Y de cómo otro crecemos fenómeno. también en relación a los países? Porque hay países desarrollados cuyo estándar de vida de la población es enormemente alto y han crecido, digamos, ese crecimiento se derramó para la sociedad. Pero hay países, digamos, del tercer mundo, países no desarrollados, donde todavía hace falta hacer un camino largo hasta que su población tenga un nivel de vida aceptable. Y esto pone en cuestionamiento también cómo nos desarrollamos, cómo explotamos los recursos naturales. Sí, digamos, tampoco es la manera de llegar, digamos, no es la manera. No, es el modelo, claro, es el modelo de desarrollo. cuestionamiento, porque tampoco se puede dejar de... Porque son modelos ligados a una concentración económica Exactamente. mayor, digamos. Todo el fenómeno está asociado ahí. No es que haya un beneficio a futuro y perjuicio en lo inmediato, ¿no? En realidad el perjuicio es permanente. Es para- en ese sentido. claro, Ahora, eso, ahí es el donde futuro. intervienen desde Bolivia y de Ecuador los gobiernos cuando plantean el tema del buen vivir. Exactamente. ¿Qué es el buen vivir? Se puede, o sea, Claro. para nosotros por lo general buen vivir es consumo. Alto consumo, muy ligado a la tecnología. Yo creo que hace más a una pregunta filosófica que algunos deberíamos invitar a alguien para hablar desde esto, ¿no? ¿Qué significa vivir bien? ¿Significa tener un auto, tener un último modelo de computadora, teléfono, celular? ¿O tal vez se puede vivir de manera mucho más simple sin todo este acceso a la tecnología? No, pero si es bueno, que se puede o no. alimentándose correctamente, Por teniendo una supuesto, sí, vivienda sí, sí, por digna, supuesto, por pudiendo supuesto. acceder al Por conocimiento, supuesto. o sea, una cantidad de cosas que, por ejemplo, en el caso de América Latina están bastante retrasadas, ¿no? Una cosa que me pareció impactante también ayer fue Perú notificó a la UNESCO sobre los daños causados en las líneas de La Nazca. línea de Nazca, sí. Greenpeace entró por la noche sin tomar los recaudos necesarios que hay que tomar en un lugar que es patrimonio de la humanidad y puso con unas grandes letras de tela sobre uno de los diseños, de los geoglifos más conocidos mundialmente, que es el del colibrí. Esto, según denunció Perú, trajo realmente daños tremendos en este patrimonio histórico. Así que, bueno, está el tema pendiente. Ha viajado el director de Greenpeace a Lima para tratar de resolver esta cosa, pero bueno, hay una violación. ¿Pero dañaron concreta. o no dañaron? Bueno, según el gobierno de Perú, justamente estoy diciéndote que hubo una denuncia a la UNESCO diciendo que había habido un daño, no sé si decía, graves daños causados por el entorno del geoglifo en un área de 1.600 metros cuadrados. Eso es textual lo que dice Perú y pidió una inspección en la zona y que se confirmaran si estos daños eran efectivos o no. Claro. Bueno, vamos a saludar a Félix. ¿Qué tal, ¿Cómo no? Félix? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos. Muy bien, muy bien. Hablando del calentamiento global, tenemos una jornada calurosísima en la capital federal, capital de la República Argentina, y a todo el país, por supuesto, por la televisión pública y a todo el mundo. 32 grados una décima la sensación térmica, 31 grados 2 décimas la temperatura. 0800 444 1777 y 45350709 los teléfonos para comunicarse con nosotros. Vamos a poner en marcha el personaje de hoy. Le vamos a dar algunos datos, ustedes nos dicen de quién se trata. Aquí está, comenzamos. Nuestro personaje nació en octubre de 1946 en Wolverhampton, en Inglaterra, en una familia trabajadora con fuertes inclinaciones artísticas que muy pronto lo influenciaron. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 45350709. Recuerden que también tenemos la red social Facebook Yo Veo Visión 7 Internacional. Allí está. Primera pausa, le adelantamos los temas que vamos a desarrollar en el próximo bloque. La tortura como política. El reciente informe del Senado en Washington muestra una vez más que la aplicación de tormentos a prisioneros son una práctica sistemática del gobierno estadounidense. Además, Grecia elige presidente. Lo hará el Parlamento en medio de una economía devastada y con el anunciado protagonismo de la izquierda de Syriza. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa en Visión 7 Internacional. Ya volvemos.